Y en más de una ocasión hemos escuchado pronunciado la palabra startup y en estos últimos meses y años hemos visto algunas noticias sobre ellas. Pero ¿qué significa un startup? Esta forma de negocio que desde hace ya un par de años está en la boca de todos y se ha convertido en la vía rápida para un buen emprendimiento. Además, se han expandido a todo tipo de sectores y países. Por eso hoy vamos a hablar de ellas. Y claro que nos acompaña también nuestro cronista económico, Luis Méndez. Luis, bienvenido a esta segunda entrevista del día también y a esta mesa de trabajo nuevamente. Muchas gracias, Raúl. Bueno, es un término que empezó básicamente a moldearse desde 1950 cuando se estableció Silicon Valley en California para recibir algunas empresas que ya empezaban a desarrollar tecnología, pero se acuñó aún más a lo que es hoy en día, lo que conocemos hoy en día, en 1980, ya cuando empiezan a surgir una serie de nuevos emprendimientos orientados hacia el servicio al cliente, basados en elementos tecnológicos en este caso, y por ello es que hoy es tan importante este tema, porque para muchos especialistas es la base de lo que puede ser un gran sueño para cualquier persona. Así es, y vamos a hablar entonces con uno de los fundadores de una de estas startups. Él es Daniel Bilbao Campo, co-founder y CEO de la empresa Truora. Daniel, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Feliz mañana de jueves para ti. Quiero preguntarle entonces, ¿qué se necesita para que una de las startups más grandes o más importantes de América Latina logre, por ejemplo, 15 millones de dólares como los que ya levantó su empresa Truora? ¿No? Y además, ¿dónde buscan los inversionistas o ustedes como startup este dinero? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Pues empecemos por las bases. Un startup es un grupo de personas que se conecta con un capital para tratar de solucionar un problema. O sea, se imaginan un futuro en el cual hay un problema que ya no existe y trabajan para solucionar ese problema. Entonces, ese es el core. Ahora, ¿cómo hace un startup latino para levantar capital? Pues tiene que buscar varios elementos. En etapa temprana, que es la que estamos nosotros de pre-seed, seed y Series A, o sea, de serie A, que son como los pasos que se requieren para hacer un emprendimiento, lo más importante es el equipo y el equipo que está solucionando un problema real, un problema que es importante. Y el tercer punto, si buscamos solo tres, es tracción. Es mostrar a partir del crecimiento de ese negocio, de las ventas que están haciendo, del servicio que están prestando, de la que sea que es la métrica importante, de llegar a un nivel donde los inversionistas dicen, aquí hay algo, esta empresa puede ser transformacional y solucionar este problema. Y por eso decidimos darle capital para que crezca a toda velocidad y llegue a solucionar ese problema. Daniel, en el caso de Truora, ¿cómo iniciaron ustedes este acercamiento para recibir la inversión? ¿A través de un fondo? ¿Se acercaron directamente a inversores individuales? Nosotros empezamos en 2018. Nuestra historia es un poco inusual. Lo que hicimos fue que nosotros creemos que el talento es distribuido equitativamente y las oportunidades no. Y entonces contratamos 8 ingenieros estudiantes en Cali, en Colombia, donde soy yo, y empezamos a desarrollar software ahí. Cuando empezamos a fondearnos, hablamos con inversionistas ángeles, fundadores que habían hecho startups y algunos fondos. Aquí tengo uno enfrente mío que se llama Magma, que Nathan Lustig, que nos ha ayudado mucho. Y levantamos $200,000 de fondos pequeños y ángeles inversionistas. Esa fue la primera parte. Daniel, también le quiero preguntar de este porcentaje de startups, ¿cuáles se mantienen hoy en el tiempo? Y según usted, ¿cuál es el secreto para lograrlo? Digamos que este emprendimiento se mantenga y a lo mejor llegue a ser un unicornio, una gran empresa ya constituida, ¿no? Ese es un tema difícil por estos días. Antes de 2019, era algo así como que hay un número de startups que llegan a un seed, o sea, semilla, como un tercio hacen serie A, un tercio hacen serie B y como la mitad hacen serie C. Entonces, para existir, uno tiene un chance de uno en 9, uno en 18. Porque tuvimos lo que yo solo puedo describir como una burbuja económica en la época de COVID. Todo el mundo y su mamá estaba levantando rondas y creciendo. Entonces ahora nosotros tenemos muchos unicornios que francamente no valen lo que las valoraciones les dieran. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos 2 años es un regreso como a valoraciones fundamentales y a números fundamentales. Para sobrevivir o para existir, un startup tiene que demostrar que es una buena inversión
además de solucionar un problema. Entonces uno tiene que tener buenos unit economics, o sea que el revenue que hace por transacción es positivo, tiene que tener un crecimiento considerable de por lo menos 2 veces, o sea, de ser el doble de grande cada año, y hacerlo sin tener una quema de plata o burn, como le llamamos nosotros, exagerada. Porque el mercado ahorita, con la corrección que está pasando en el mercado capital, no aprueba que uno queme y queme y queme y crezca a toda costa. Ahorita hay que crecer de manera eficiente. Daniel, ¿y a qué se debe el fenómeno de ese número de startups que están creciendo en Latinoamérica y muchas de ellas se están llegando a transformar en unicornios? En el año 2021, 18 de ellas llegaron a consolidarse en unicornios. Son 2 razones. El primero es que Latinoamérica siempre estuvo underinvested, o sea, no invertíamos lo suficiente. Tenemos una cosa, o sea, teníamos ¿cómo era? Era como un 25 a un 50 de la inversión de India. Entonces, cuando llegó SoftBank y mostró que había inversión de growth, o sea, la última etapa, pues hubo mucho más interés en la región, vinieron muchos más fondos americanos y de otras partes y se dieron cuenta que la calidad de emprendedores y de equipos era alta. Y además Latinoamérica, desafortunadamente, está lleno de problemas. Entonces, en un mercado lleno de problemas, con buenos emprendedores, lo único que faltaba era el capital. Y a medida que se despliega ese capital, pues empiezan a crecer las compañías. Y son compañías más grandes usualmente que las americanas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, uno puede solucionar un problema pequeño, específico de una industria y llegar a $100 millones. En Latinoamérica te toca solucionar todo el problema, porque a pesar de que el mercado es más pequeño, todos esos pedacitos no existen. Entonces las empresas latinoamericanas tienden a ser más grandes y más transformacionales para la industria que las americanas. Esas han sido las razones principales. Desde el día de hoy, Daniel, de aquí a 10 años, ¿cómo ve este fenómeno de startup? ¿Puede crecer? ¿Se puede estancar? ¿Puede disminuir? ¿Cómo lo ve? El próximo par de años va a ser duro. O sea, ustedes van a ver mucho startups sufriendo, sobre todo de los de growth. Pero en 10 años... Si uno hace un ranqueo de las 50 empresas, 100 empresas más grandes de Latinoamérica, el 70-80% van a ser startups y el 70-80% van a ser empresas de tecnología. Agarren la lista, la que sea, y miren quiénes son los más grandes y les garantizo, apuesto un año de vida, lo que quieran, a que el 70-80% de las startups, de las compañías más valiosas de Latinoamérica van a ser de base tecnológica y van a haber sido startups en esta época, o de pronto ni siquiera han nacido. Daniel, y respecto a ese comentario que hace, ¿cómo evaluar entonces ese proceso de diversificación que están dando las startups a nivel de Latinoamérica? Vemos que cada vez son más que se están sumando a sectores de salud, por ejemplo, otros al servicio de transporte. ¿Cómo podría ser entonces a largo plazo ese proceso? Es que, como yo pienso, esa evolución es... ¿Cómo te explico esto? Alguien está buscando trabajo y dice, sí, ¿en qué vas a trabajar? Y dice, voy a trabajar en finanzas. No, pues ¿cómo así en finanzas? En bolsa, en banca, en corporate. O sea, finanzas es como un catch-all, un término todo general. Nosotros ahorita llamamos una startup tecnológica cualquier cosa que tiene tech. Entonces, uno puede meterse en salud, uno se puede meter en transporte, se puede meter en educación y se siente como un startup de tech. Lo que va a pasar es que el software y la tecnología va a ser tan abundante en todas las industrias que vamos a pasar de decir, esta es una empresa de tech a esa es una empresa de salud, o esa es una empresa de seguros, o esa es una empresa de banca, y vamos a dejar de decir tech como algo necesario, así como no asumimos que hay un departamento de finanzas en todas las industrias. ¿Sí me explico? Y lo que está pasando ahorita es que los problemas más grandes, que tienen más como jugadores ensanchados, como el de salud, donde participa mucho el gobierno, o como los de infraestructura, es más difícil que entren los startups, pero ya que se va viendo que ese es un modelo económico que funciona muy bien, vamos a ver cada vez más en construcción, en infraestructura, en salud, en energía, en lo que llamamos nosotros hard tech o tecnología difícil, no solo software. Y eso está pasando cada vez más en Latinoamérica. No a la rata que podría, pero cada vez está pasando más. Daniel, hablando de Latinoamérica, nuevamente, ¿cuáles son esos países que más startup tienen, digamos, los promotores, donde mejor les va y por qué? Mira que es irónico. Brasil tiene el ecosistema más desarrollado de LATAM. México está bastante bien, Colombia va bastante bien, Perú está bien quedado. Argentina tiene muy buen talento de startups,
y no tantas startups, pero tienen muy buen talento y el ecosistema es más maduro porque tuvieron unos grandes campeones en su momento que fueron Mercado Libre y Despegar. Cada país empieza teniendo sus grandes campeones y eso afecta en la economía. En Colombia es Rappi. Gracias a Rappi hay 60 emprendedores nuevos y hay un grupo completo de exalumnos que está emprendiendo. Entonces ese efecto como del gran campeón es el que hace diferencia. Es parecido a cuando Fernando Alonso ganó en la Fórmula 1 o cuando un futbolista de Latinoamérica llega al Real Madrid, como cuando James llegó al Real Madrid, todo el mundo quiere jugar fútbol, o Nairo estaba en el Tour de Francia, entonces tienen como esa visión de podemos llegar allá. Eso es lo que está pasando en los startups y apenas tenemos una grande, muy, 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 muy grande, vienen todas las demás detrás. La clave del éxito, a lo mejor, Daniel, se puede resumir de lo que me quedó de la conversación, usted ya me dirá, en la innovación, el trabajo del equipo y también la transformación. Esa sería la clave del éxito para un startup. ¿Y qué le diría a los emprendedores que nos están viendo en este momento que se animen a pues, crear su empresa? Obviamente no es fácil, pero también cómo hacer para lograr el éxito, ¿no?, en este negocio. Le agrego un punto, la resiliencia. Un startup es como una montaña rusa, tiene momentos de subida, tiene momentos de bajada y la gente que es genuinamente exitosa tiene mucha suerte, pero sobrevive. Entonces mi recomendación es, pues la vida se acaba, la gente se muere, si uno va a dedicar la vida a algo, pues que sea una cosa de impacto. Entonces por eso es mejor trabajar en un startup que no. Invito a todas las personas que lo están considerando que lo hagan. No es fácil, pero muchas más personas pueden hacer un emprendimiento de las que creen. Hay todo tipo.